Bueno, entonces para obtener la función de transferencia, primero medimos la entrada y la salida del circuito de potencia con el osciloscopio y luego estas señales las exportamos en un CSV y las importamos a MATLAB. Ya luego en MATLAB las tenemos guardadas, las guardamos en variables representativas y luego de guardarlas, primero los segmentamos, ya que solo nos importaba cierta parte de la señal y luego de segmentarlas graficamos la señal solo para ver que si estuviéramos agarrando las partes que nos importaban. Entonces esta es la gráfica que obtuvimos. Luego de obtener esta gráfica, ya pasamos a la parte de utilizar el System Identification, que en esta parte, pues básicamente lo que hicimos fue importar las dos variables que tenemos acá de los dos voltajes distintos, o sea, el voltaje de referencia y el voltaje de la salida. Y luego de obtener estas dos, utilizamos esta función que era la de Transfer Function Models y estimamos la función de transferencia que nos quedó como TF1. En realidad, luego de tener esta función de transferencia, la pusimos en la consola solo para verificar los valores. Y ya luego que vimos que sí tenía la forma, o sea, la forma de la función de transferencia, pasamos al tuneo. Para tunearla utilizamos el PID Tuner, que está acá. Perdón, está acá. Para esto estuvimos tuneándola, modificando el tiempo de respuesta y el comportamiento hasta obtener los valores que necesitábamos. Luego de obtener los valores o sea, los parámetros que necesitábamos, pasamos obtuvimos los valores de las constantes del PI de Tuner, que era el proporcional, el integrador y el derivador. Luego de tener estas, pasamos a graficarla. O sea, utilizamos una simulación de bloques para verificar que estuviera funcionando bien. Aquí está la de bloques. La función de transferencia la tuvimos que modificar un poco para obtener el numerador y el denominador por aparte, y es por eso que utilizamos el bloque de transfer function para colocar la función de transferencia. Luego en el PID controller pusimos los valores de las constantes que habíamos obtenido y ya luego pues graficamos la señal para tener una idea de cómo se debería ver ya tuneada. Luego de hacer esto, lo que nos importaba era el PID analógico, entonces calculamos las resistencias a partir de los valores de las constantes y luego armamos este circuito en Simulink, donde hicimos lo mismo que en el pasado, utilizamos una señal de entrada. Básicamente aquí estamos simulando el PID analógico pues, como tal, y ya luego de obtener todos los valores de las resistencias y los capacitores, lo graficamos para ver que estuviera de la misma forma y que estuviera correcto, estuviera bien. Luego así nos quedó la gráfica. Ya luego de hacer esto, ya pasamos a la etapa del PID analógico y a probarlo físicamente. Entonces, sí. Ahora toca el PID analógico. Esto es construido con todo lo que son componentes físicos. Así que, ¿cómo calculamos los valores? Estos valores se consiguen de las resistencias y capacitores con los valores KP, KI y KD calculados en MATLAB. Así que el servicio es el siguiente. Primero inicia con el potenciómetro, el cual va a servir como la entrada. Este va conectado hacia lo que es el PID analógico, que pasa por las partes de proporcional, derivativo y integral. Y luego un sumador para sumar todo. Y todo esto va hacia el circuito de potencia para poder mover el motor. Y para la retroalimentación se utiliza un potenciómetro, que el motor al ser movido va a girar proporcionalmente el potenciómetro. Bueno, entonces, para la parte del PID digital, básicamente lo que se hizo fue programar primero el PID, que lo que se necesitaba era, pues, básicamente, en la salida, mapear de 0 a 3.3 voltios, mapearlo de -6 a 6 voltios, ya que esos son nuestros voltajes, nuestros límites, que es el mínimo y el máximo, aquí están declarados. Básicamente, utilizamos el mismo PID, y solo pusimos nuestras constantes que están aquí claras, y básicamente lo que hacía este programa era mapear o cuando la salida necesitara 6 voltios, mapearlo a 3.3 voltios, y cuando la salida necesitara 0 voltios, mapearlo a -6 voltios. Y entonces ahí, o sea, necesitamos hacer una función de mapeo para lograr esto. Entonces, una vez lo logramos, se propuso un circuito de acondicionamiento, ya que lo que el motor necesitaba era, pues, valga la redundancia, -6 y 6 voltios. Entonces, el que se propuso fue un amplificador restador, que esto va de 0 la entrada va a ser de 0 a 3.3 voltios, que es la salida del DAC. Y primero el restaurador calcula la diferencia entre la salida del DAC y el 1.65 voltios. Eso se hace porque pues, lo que necesitábamos era la mitad de 3.3, es por eso que se puso la referencia de 1.65 voltios. Entonces, cuando el DAC está en cero, la diferencia es negativa, entonces se va a representar menos 6 voltios. Y cuando el DAC está en 3.3 voltios, se va a amplificar hasta 6 voltios. Eso es básicamente lo que hace este circuito. Entonces, una vez propusimos esto, se simuló en Simulink, valga la redundancia, se simuló en Simulink y obtuvimos la gráfica para estar pues, seguros que este sí fuera el comportamiento que queríamos. Luego, El PID digital es parecido, pero ahora utilizamos el STM para hacer todo el análisis. La conexión es similar. Primero va el potenciómetro, que es la señal de entrada. Luego esto va conectado al ADC del STM. Este lo analiza de igual manera, en proporcional, integrativo y derivativo. Esto, como las señales de 0.3, de 0 a 3.3 en el DAC, hay que acondicionarlo. Para esto utilizamos este circuito. Esto lo que va a hacer es pasarlo a -6 a 6. Este circuito lo que es un restador amplificador. Así que lo que hace es que convierte esa señal. Y luego esta señal ya se puede transmitir al de potencia para alimentar el motor. bueno, en este proyecto pues nos topamos con varios problemas que fueron en el PID analógico principalmente. Lo que nos pasó al principio fue que no nos estaba funcionando nada. Entonces lo que tuvimos que ir haciendo fue ir probando etapa por etapa. Entonces nos fuimos probando primero por el proporcional, luego por el integrador y luego por el derivador, ya que en alguno de estos estaba la falla. Lo que nos pasó a nosotros es que no nos funcionaba el proporcional ni el integrador, y no fue por una mala conexión, simplemente era porque los valores de las resistencias no eran los correctos. Entonces lo que tuvimos que hacer fue con un potenciómetro ir tuneando hasta tener la respuesta que queríamos en cada uno. Luego de darnos cuenta que cada etapa nos estaba funcionando bien, ya conectamos otra vez todo el motor y ya nos estaba funcionando bien. Este fue como el problema que nos estancó bastante para la entrega del Payday analógico. Luego con el Payday digital no tuvimos ningún problema.
más que por alguna razón cuando hicimos el PID analógico, se nos trabó el motor y la caja reductora y necesitaba como un impulso para que se comenzara a mover. Entonces lo que se tuvo que hacer ahí fue quitar el motor de la caja reductora y conectarlo con un amperio y así fue como se destrabó el motor. Y luego fue mover también la caja reductora sin el motor para destrabarlo. Ya luego volvimos a armar la caja y todo y ya nos arrancó ya normal con un amperio el motor. Ese fue el problema que nos topamos con el PID digital, con la implementación del PID digital. Y otra cosa es que, pues cuando estábamos haciendo el PID digital, algo que nos dimos cuenta es que era muy propenso, que era bastante probable que fuéramos a quemar algo, algún microcontrolador. Entonces, para evitar esto, lo que hicimos fue primero probar la etapa de acondicionamiento, que lo que hicimos acá, pues básicamente fue primero ir probando la tapa acá con un osciloscopio. Medimos entrada y salida para ver que estuviera funcionando bien antes de conectar algo. Luego le conectamos el circuito de potencia y el motor sin tenerlo conectado al microcontrolador. Volvimos a medir con el osciloscopio para ver que estuviera teniendo bien, o sea, una respuesta para que estuviera funcionando bien y llegando a los valores que necesitamos y que el motor se estuviera moviendo bien sin necesidad del PID. Ya luego ya conectamos el microcontrolador ya con el PID implementado y cargado. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que sí estaba funcionando todo bien. Y ya solo nos hizo falta ver que estuviera bien conectado todo. Y pues, o sea, la implementación del PID digital fue la que fue más sencilla en general, ya que pues el código pues era un poco más sencillo de hacerlo todo acá, ya que en el microcontrolador solo teníamos que hacer tres conexiones, que era la referencia, la retroalimentación y la salida del DAC. Y básicamente por eso estaba más sencillo hacer del PID digital. Eh, aquí básicamente la primera complicación que tuvimos fue pues con el PID analógico, ya lo había mencionado, que fue ir tuneando otra vez, o sea, no nos quedamos con las variables, o sea, no nos quedamos con los valores que tuvimos en MATLAB o que calculamos pues con las constantes que tenemos en MATLAB, sino que lo que tuvimos que hacer fue ir tuneando las resistencias para ya tener ya que tuviéramos la respuesta correcta. Entonces, sí, una de las cosas que sí recomiendo acá es, pues, para evitar quemar algún microcontrolador, es ir probando etapa por etapa antes de conectar cualquier cosa, antes de conectarlo al microcontrolador. Y pues que siempre los PID digitales pues la forma, es mucho más sencillo de implementarlo, ya que pues, van a haber menos problemas y hay menos conexiones que hay que realizar. En cambio, en el PID analógico, pues son demasiados op-amps que tenemos que utilizar. Entonces sí, es más fácil implementar un PID digital. Y y otra cosa que es bueno también es que para este tipo de aplicaciones es bastante común ir quemando cosas, algún motor cuando estamos haciendo alguna prueba. Entonces sí es bueno tener más de un motor a la mano que esté funcionando bien, ya que pues la mayoría de las veces que algo no funcionaba era problema directamente con el motor y no con algún cableado o con alguna conexión del PID como tal, sino que la mayoría de las veces sí fue con el problema con el motor.